acuerdo entre Estados va a estar regido por el derecho internacional. Entonces, ese tratado entre Estados va a estar regulado por el derecho internacional, no por el derecho interno de cada uno de los países, ¿no? Por el derecho internacional. Los tratados pueden clasificarse de distintas maneras. Aquí han mencionado, por ejemplo, el Tratado de Derechos Humanos. Entonces, según su objeto, pueden ser clasificados en tratados de derechos humanos, pero también hay tratados de paz, tratados de comercio, tratados culturales, tratados de integración. Muchos de estos tratados, así mencionados como tal, por su objeto, están en la Constitución. La Constitución menciona los tratados de paz y comercio, los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales, los tratados de paz. Entonces, están mencionados muchos de ellos por su objeto en la propia Constitución Nacional. Otra forma de clasificar a los tratados es según la cantidad de partes que intervengan en el tratado. Entonces, hay tratados bilaterales o tratados multilaterales. Si hay dos partes, será un tratado bilateral. Si hay más de dos estados, es un tratado multilateral. Otra clasificación es en abierto o cerrado. El abierto es el tratado que permite la incorporación de otros estados, más allá de aquellos estados iniciales que celebraron el tratado, pueden incorporarse otros estados. Mientras que los cerrados no permiten que otros estados se incorporen al tratado. Y después hay una clasificación que mencionaron por acá. Para algunos será un contrato, para otros regía una ley determinada, no sé cómo lo explicaron. Hay una clasificación que distingue entre tratado, contrato, tratado, ley. El tratado ley es un tratado que va a regular una cantidad indefinida de cuestiones entre estos estados, que puedan darse entre estos estados a lo largo del tiempo que tenga vigencia ese tratado, mientras que en el tratado contrato es para una cuestión específica, para una relación jurídica específica que nace y se extingue con el contrato. Con el cumplimiento del contrato ya se extingue esa relación jurídica. Estas son algunas clasificaciones que van a pensando, que lo traigo a colación como para que ustedes vayan viendo el tema, vayan entendiendo un poco de los tratados. Nosotros vamos a ver cómo se concluye un tratado. Cuando hablamos de la conclusión del tratado, es el procedimiento de elaboración del tratado. Cuando ustedes estudien el tema van a ver que lo define como un acto complejo federal. Acto complejo porque requiere de la intervención de dos de los poderes del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y federal porque es una de las competencias, la de celebrar tratados, que corresponde al gobierno federal. La complejidad también está dada por el hecho de que es un procedimiento que requiere del cumplimiento de determinadas etapas, y cada una de estas etapas va a estar a cargo de alguno de los poderes, del Ejecutivo o del Legislativo. La primera etapa es la negociación. La primera etapa es la negociación. ¿Quién lleva adelante la negociación del tratado? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, porque justamente es el presidente de la Nación quien representa al Estado argentino.
Claro, canciller. exacto. Además del presidente de la Nación, también puede llevar adelante la negociación el ministro de Relaciones Exteriores. En otros países, como dijo acá el compañero, se llama canciller. Nosotros en nuestro país lo tenemos como ministro de Relaciones Exteriores. Además del presidente o del ministro de Relaciones Exteriores, están aquellos que se llaman funcionarios plenipotenciarios o ministros plenipotenciarios, es el término con el que se lo denominan ministros plenipotenciarios, que son personas a las que se le da la facultad para negociar el tratado. Entonces, el presidente de la Nación, el ministro de Relaciones Exteriores o los ministros plenipotenciarios que están designados hasta el fin a los efectos de negociar ese tratado, pueden ser aquellos que llevan adelante la negociación. La etapa de la negociación va a terminar con la firma del tratado. Cuando el tratado se firma, significa que se autentica un texto. Es decir, se define cuál va a ser la terminología de ese tratado, que no es un tema menor. A veces las discusiones son acerca de una palabra, porque no significa lo mismo, no tienen el mismo sentido o el mismo alcance para uno o para otro Estado. La traducción que se va a hacer del tratado cuando se trata de Estados con distinta lengua. Entonces, la firma es autenticar un texto. Es decir, bueno, este va a ser el texto del tratado. Y a partir de la firma, si bien todavía el tratado no entra en vigencia porque faltan cumplirse las demás etapas, a partir de la firma sí entran en vigencia ciertos efectos de este tratado que está siendo negociado. El principal efecto es que los Estados se comprometen a someter esta negociación, este tratado que está siendo negociado, en el ámbito interno, a llevarlo al ámbito interno para lograr la aprobación. También implica un compromiso de buena fe para con el tratado que se está negociando. Si uno está negociando algo, no puede por detrás hacer algo que impida el cumplimiento de ese tratado. Entonces comienza a haber un compromiso del Estado para posibilitar y no frustrar el tratado que se está negociando. Si yo estoy siendo parte de un tratado de paz, como garante, por ejemplo, entre dos Estados, no voy a vender armas a ese Estado, a uno de los Estados. ¿Entienden? Si estoy negociando un tratado de comercio, no voy a frustrar el objeto de comercio de ese tratado. Entonces, hay un compromiso de observar de buena fe, aun cuando todavía no esté vigente el tratado, pero de no frustrarlo. La segunda etapa es la aprobación. La aprobación va a estar a cargo del Poder Legislativo. La aprobación corresponde al Congreso de la Nación. En esta etapa, el Congreso discute el tratado que ha sido negociado por el Poder Ejecutivo. Verifica que ese tratado no sea contrario a que, ¿recuerdan la 27? A la Constitución. ¿A qué cosa de la Constitución? A los principios de derecho público. ¿Sí? Si es necesario formular reservas, también va a verificar esto y a hacer, en su caso, la sugerencia para que se incorporen reservas al tratado. ¿Qué son las reservas? Son manifestaciones
que realizan los estados unilateralmente para dar sentido o para limitar el alcance de determinada cláusula que tenga el tratado. Nuestro Congreso aprueba los tratados a través de ley, pero esto no significa que la aprobación tenga naturaleza legislativa, o sea, sustancialmente no es una equiparable a un acto legislativo, pero las formas es de ley, es decir, pasa por ambas cámaras y se aprueba con un número de ley. Esta ley lo que implica es la aprobación del tratado. La última etapa nuevamente está a cargo del Poder Ejecutivo y es la ratificación. La ratificación está a cargo del Poder Ejecutivo, que es el mismo derecho también. Sí. Si el Congreso no lo aprueba, ¿vuelve al Ejecutivo a utilizar las Si el Congreso no lo aprueba, ya está, el tratado no sigue, o puede volverse a renegociar y requerir entonces una nueva aprobación. O no se celebra el tratado, o puede llegar a renegociarse para mejorarlo. La última es la ratificación. Y aquí es donde, a partir del momento de la ratificación, que se ha concluido con el tratado y que entonces empieza a tener vigor, vigencia el tratado. Salvo que el propio tratado tenga algún condicionamiento, como a veces, por ejemplo, entra en vigencia cuando tanta cantidad de estados adhieran al tratado. Entonces, hasta tanto no se consiga esa cantidad de estados, no entra en vigencia. Pero bueno, salvo algunos condicionamientos que puede llegar a traer el propio tratado, si no, entra en vigencia con la ratificación. La ratificación se hace a través de notas reversales de ratificación, en donde esto se da mucho cuando son tratados bilaterales, se intercambian notas reversales de ratificación. Cuando son muchos estados partes, lo que se hace generalmente es el depósito de los instrumentos de ratificación. El depósito es un poco práctico, si entre todos los estados se tienen que ir canjeando las notas reversales. Entonces lo que hacen es, todos los instrumentos de ratificación se depositan en alguno de los estados, que funcione como el estado anfitrión, o en algún organismo de derecho internacional. Bien, y a partir de aquí entonces es que el tratado entra en vigencia. ¿Cómo se incorpora el tratado al derecho interno del país? Bien, tenemos dos tesis. Una es la tesis dualista. Esto quizás ya lo han visto, ¿no? ¿El tercer? ¿No? Nada. Una es la tesis dualista, que entiende que son dos órdenes distintos, el orden del derecho interno y el orden del derecho internacional. Y estos dos sistemas no se tendrían por qué mezclar, porque se refieren a sujetos distintos, los estados en un caso, el individuo en el otro. Tienen un ámbito de aplicación también distinto y son dos órdenes jurídicos independientes. En cambio, la tesis monista supone entender el derecho como un único sistema jurídico en donde hay normas de derecho internacional y normas de derecho interno. Para algunos, el derecho internacional prevalece por sobre el derecho interno o al revés, el derecho interno prevalece sobre el derecho internacional. Nuestro país siempre... nuestro país en general ha adoptado la tesis dualista y así se mantuvo hasta el
Segunda Guerra Mundial. Muy bien, la Segunda Guerra Mundial ya estábamos finalizando, por eso dijo posguerra, porque estábamos ya a fin de la Guerra Mundial, y Argentina, que se había mantenido neutral, ya al final de la Segunda Guerra toma partido. Y por decreto lo que se hace es ordenar la confiscación de bienes de propiedad alemana. Entre estos estaba la compañía farmacéutica Merck, que plantea la inconstitucionalidad de este artículo 17 de la Constitución. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal, dice el artículo 17. Y sin embargo, se estaban confiscando los bienes con fundamento en una norma de derecho internacional. Allí la Corte, en un caso que fue denostado, que fue muy criticado, avaló la confiscación de bienes con fundamento en que en épocas de conflicto bélico debía prevalecer el derecho internacional por sobre el derecho interno. La sentencia de Corte, si bien fue muy criticada, más que por el momento no encontraba justificación por el hecho de que la Argentina se había mantenido neutral y recién al final estaba adhiriendo al conflicto, lo traemos a colación porque es un antecedente aislado en donde la Corte va a enrolarse en la posición monista, es decir, entender el orden jurídico como un único orden de normas en donde hay una prevalencia de derecho, en este caso internacional, hace prevalecer el derecho internacional por sobre la propia Constitución, pero en caso de situación bélica, de un conflicto bélico. Bien, salvo este antecedente aislado de 1948, el caso Merck, la Corte siempre se había enrolado en la tesis dualista, entendiendo que son dos órdenes jurídicos distintos, el internacional y el interno. ¿Sí? 1963 tenemos un fallo que se llama Martín y compañía, que lo vamos a mencionar porque allí se trata de un conflicto entre un tratado y una ley. Supónganse, bueno, no es el caso de la clase pasada creo que hablamos de esto. Sí, yo me había equivocado. No te habías equivocado, era justamente el fallo Martín y compañía. Cuando hay un conflicto entre un tratado y una ley, ¿cuál es la norma que prevalece? Nosotros ya sabemos cuál es el final del cuento, ¿no? Pero estemos a 1963. Nuestro artículo 31 dice, esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados por los cuales son ley suprema. Pero no indica si hay un orden de prelación entre tratados y leyes. Sabemos que hay un orden de prelación en relación a la Constitución porque habla de las leyes en su consecuencia y también tenemos el artículo 27 que dice que deben estar celebrados los tratados de conformidad a los principios de derecho público. Pero ¿cuál es el orden de prelación? No ya con la Constitución, sino entre un tratado y una ley. ¿Me explico cuál es la pregunta? Bien, en el caso este se hacen valer los principios generales del derecho. Norma posterior prevalece por sobre la norma anterior. O norma especial prevalece por sobre una norma general. Entonces, cuando hay un conflicto entre un tratado y una ley, se aplican los principios generales del derecho. Si hay una norma posterior, sea el tratado, o una norma posterior, sea la ley, se aplica aquella norma que es posterior. En cambio, si hay una norma especial, se aplica la norma especial, por sobre la norma que es general, sea esta una ley o sea este un tratado. ¿Sí? Bien.
No me acuerdo si es en Martín o en el derecho contra Estados Unidos, que hablan sobre el decreto de ley. ¿Qué es el decreto de ley? ¿Tiene el mismo carácter de la ley? Decreto de ley es cuando no teníamos Congreso. El gobierno de facto, el Poder Ejecutivo emitía decreto de ley. Yo justo vengo de pensar de derechos humanos y justo trabajamos hoy el caso del Concho con Martín Compañía, y se debatió este decreto de ley como que decía, en la constitución, en lo que presentó la Corte, decía leyes emitidas por el Congreso y justo la ley, esta que es el caso, no está emitida por el Congreso, sino que está por el Gobierno Ejecutivo, y medio como que la Corte hizo la interpretación del derecho interno, pero que bueno, después cambiaron la propuesta y se cambiaron el derecho. Nosotros vamos a hablar de decretos, en su momento cuando veamos sobre el Ejecutivo, y vamos a hablar del decreto reglamentario, del decreto ejecutivo, del decreto de necesidad de urgencia, de los decretos delegados. No vamos a hablar de los decretos de ley. ¿Por qué? Porque los decretos de ley eran utilizados el gobierno de facto cuando no teníamos Congreso. Entonces, sustantivamente son instaladas esas leyes, pero eran las normas que existían. Bien, Ekmekyan contra Sofovich. En el programa de Sofovich, la noche del domingo, tarde, no, la noche del domingo, se hizo, estaba invitado Danilo Sáenz, el escritor, y Danilo Sáenz hizo ciertas apreciaciones burlonas, digamos, sobre el cristianismo, sobre la Virgen María, y bueno, Ekmekyan, que era profesor de Derecho de la Facultad, profesor de Derecho Constitucional, pidió el derecho a réplica. ¿Qué es el derecho a réplica? Cuando uno se siente afectado por una información que es inexacta, pide la rectificación, pide la posibilidad de responderle y rectificar esa información. El derecho a réplica está previsto en el Pacto de San José de Costa Rica, pero no está previsto ni en la Constitución ni tampoco en las normas de derecho interno, sino que solamente lo tenemos previsto en el Pacto de San José de Costa Rica. Cuando Ekmekyan pide el derecho a réplica, le dicen que no hay norma que establezca, que reglamente el derecho a réplica. Entonces no es exigible y por lo tanto la otra parte tampoco está obligada a darle réplica. Ekmekyan entonces lo plantea judicialmente, por segunda vez lo hace, la primera no tuvo suerte, lo vuelve a intentar en este caso contra Neusta y llega el caso a la Corte. Y allí la Corte advierte que está la Convención sobre el Derecho de los Tratados de Viena del año 1969, en donde en el artículo, también el artículo 27 de la Convención de Derecho de los Tratados, dice que los estados no pueden oponer una norma interna para impedir el cumplimiento de los tratados que se leen. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice que los estados no pueden oponer una norma de derecho interno para impedir el cumplimiento de los tratados. De ello, entonces, la Corte deriva que si el Estado no cumple con el tratado, puede generar una responsabilidad internacional de ese incumplimiento. Y aquí ya la Corte se mete de lleno en lo que es el monismo y considera que los tratados son derecho interno, es decir, tienen vigencia en el ámbito interno del Estado sin necesidad de que haya una ley que los incorpore, que los adopte. Para los dualistas sí es necesario
que haya una norma interna que adopte el tratado. Para los monistas no, el tratado es operativo por sí mismo a partir de que se haya cumplido con todas las etapas de conclusión del tratado. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien, y entonces asegura, reconoce el derecho a réplica, derivado del tratado, del Pacto de San José en Costa Rica, aun cuando no haya una norma interna que reglamente el derecho a réplica. Al año siguiente, el fallo Fibraca va a reforzar el fallo de Flequian diciendo siempre que los tratados estén celebrados de conformidad, o sea, la operatividad del tratado es siempre que el tratado esté celebrado de conformidad a los principios de derecho público. Artículo 27. Bien, este era el panorama hasta el año 1994 con la reforma de la Constitución de la República. La Corte entonces había cambiado la posición histórica, adopta el monismo, la operatividad del tratado en el ámbito interno, es decir, el derecho internacional es exigible en el ámbito interno por el solo hecho de estar en vigencia esa norma de derecho internacional. No se requiere de una norma interna que lo adopte, que lo incorpore. Y en 1994, toda esta discusión ya no tiene sentido, para que la explicamos, se zanja esta discusión porque ya la Constitución de aquel año hace un orden de prelación entre el tratado y la ley. Ustedes ya saben cuál es el final de la historia y me pueden decir, frente a un conflicto en donde hay una cuestión que está regulada tanto por un tratado como por la ley, ¿cuál es la norma que tiene prevalencia? El tratado. Entonces ya no es los principios generales del derecho, sino que sabemos que los tratados son superiores a las leyes. Bien, lo tenemos ¿dónde? En el artículo 75, inciso 22. ¿Sí? Lo leímos la clase pasada, el 75, inciso 22. Si lo quieren volver a leer, lo pueden leer. Allí van a tener bien claro, tómense unos segunditos, lo vemos. Los tratados son superiores a las leyes. Supongamos una empresa importa un producto de un determinado país en donde con el cual la Argentina había celebrado un tratado y ese producto que importa esta empresa está beneficiado porque según el tratado no tiene que pagar determinados impuestos. Es de aquí que cuando llega a la Argentina se le exige pagar una tasa que según la ley tal, bla, 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 es obligatoria. El señor empresario dice, no, pero yo tengo este tratado que decía que estos productos están exentos del pago de los impuestos. Entonces tenemos una norma de derecho interno y un tratado internacional sobre un mismo tema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la norma que debe prevalecer? El tratado. Bien. Siguiendo con la terminología propia de todo este tema, vemos la conclusión del tratado, vemos esto de la negociación, firma, aprobación, legislación, que son términos muy específicos que utilizamos para este tema. Presten atención, cuando hay una terminología, se espera que ustedes conozcan estos términos. ¿Sí? No es aprobación o algo similar. Es aprobación, no es ratificación u otra cosa parecida.
esta situación, ¿sí? Entonces, estén atentos a esta terminología que es muy propia del tema del tratado. Hay otro término que vamos a ver, que es la denuncia. Fíjense en este 75, inciso 22, que habla de la denuncia del tratado. Denunciar un tratado, ¿qué es? A partir de la denuncia, el tratado deja de tener vigencia. Es decir, el Estado, cuando denuncia un tratado, es que a partir de ese momento ese tratado deja de tener vigencia para ese Estado. Deja de estar sometido a ese tratado. Entonces, el Estado lo que hace es denunciarlo. Veamos cómo un tratado de derechos humanos, en el 75, inciso 22, ya lo vimos la clase pasada, están enunciados los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía. Les vuelvo a preguntar, ¿todos los tratados tienen jerarquía? No. ¿Todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía? No. Solamente aquellos que están en el 75, inciso 22, o los que en el futuro se incorporen con esa jerarquía. ¿Y cómo se hace para incorporar un tratado? ¿Cómo se hace para que un tratado adquiera jerarquía constitucional? Dos terceras partes. Fíjense en el 75, inciso 22. Último párrafo. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. ¿Sí? De hecho, se incorporaron con jerarquía constitucional otros tratados, además de los que están enunciados en el 75, inciso 22. Para hacerlo se requiere de este procedimiento. Luego de la aprobación, se requieren 2 tercios para otorgarle jerarquía constitucional. 2 tercios es una mayoría grabada, de miembros totales, además, no de miembros presentes, de miembros totales. Es una mayoría grabada. Y es la misma mayoría que vamos a ver que se requiere ¿para qué? Para la reforma constitucional. Otra cosa que quiero hacerles notar es en el segundo párrafo, en el 75, inciso 22, cuando terminan de enunciarse los tratados, dice, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Bueno, vamos a tratar de entender estas expresiones. Primero, en las condiciones de su vigencia. Y luego, no derogan artículo alguno de la primera parte y deben entenderse complementarios. Vamos a empezar con la segunda. No derogan artículo alguno de la primera parte y deben entenderse complementarios. El constituyente de 1994, lo vamos a ver cuando vamos a reformar, pero el constituyente de 1994 tenía una limitación. No podía reformar la primera parte de la Constitución. La ley que había declarado la necesidad de reforma no habilitaba al constituyente a modificar la primera parte. En otras reformas sí puede pasar, también que nunca se puede modificar la primera parte. En este año, en el 94,
norma del 1960. Pero es bien vieja. El 94 no podía modificarse la primera parte. Entonces el constituyente lo que hace es incorporar un capítulo nuevo de derechos. Ustedes vieron que tenemos luego de la primera parte de los derechos un capítulo que se llama Nuevos Derechos. Sin tocar la primera parte, lo que hace es incorporar nuevos derechos. Y cuando incorpora los tratados de derechos humanos, la Corte en algún caso dijo como que realizó un juicio de compatibilidad entre estos tratados, los derechos que se incorporan a través de estos tratados, con los derechos que ya teníamos en la Constitución, y entendió el constituyente que unos no implicaban la negación de otros, que no implicaban una modificación. En todo caso, se debe exigir una interpretación que los armonice. En caso de algún conflicto, si llegara a existir algún conflicto, debe entenderse que son complementarios. Siempre pongo el ejemplo de dos cuestiones. Una, prensa, libertad de prensa, que está mucho más amplio el derecho reconocido en los tratados que en nuestra Constitución. La Constitución habla de la libertad de imprimir las ideas, de publicar todas las ideas por medio de la prensa, o más específicamente la libertad de imprenta. Sin los tratados, y gracias a la interpretación de la Corte, es que pudimos ampliar la libertad de prensa para abarcar otras expresiones más allá de la prensa, ¿no? Pero bien, ahora están todos los tratados de derechos humanos y ya no necesitamos hacer una interpretación extensiva de la libertad de imprenta porque tenemos a los tratados que hablan de una libertad más amplia como es la libertad de expresión. Entonces, cuando en estos tratados nos habla de la libertad de expresión, no podemos negar la libertad de prensa, la libertad de imprenta, como también se la llamaba, de nuestro artículo 14. Lo que hacen los tratados es ampliar esa libertad, no la modifican, no la restringen. Cuando, por ejemplo, nuestro artículo 23 habla del estado de sitio, dice que quedan suspensas las garantías constitucionales, es otro ejemplo que siempre traigo. Quedan suspensas las garantías constitucionales. Pero cuando el Pacto de San José de Costa Rica menciona el estado de excepción, dice cuáles son las garantías que no quedan suspendidas, ni siquiera bajo un estado de excepción. Entonces, ¿cómo se compatibiliza uno y otro artículo? Bueno, quedan suspensas las garantías constitucionales a excepción de aquellas que por el Pacto de San José de Costa Rica no podrían suspenderse. Se exige esto, una interpretación que complemente, que armonice los derechos de la primera parte con los tratados internacionales. ¿Sí? Bien, hasta acá entonces estamos con la interpretación de esa frase, de cómo debe entenderse que son complementarios. La otra expresión sobre la que quiero llamarles la atención es en las condiciones de su vigencia. Sí, hace referencia. La primera interpretación que vamos a utilizar es esta. Cuando la Constitución dice en las condiciones de su vigencia, en primer lugar va a ser alusión, ha interpretado que esta expresión alude a las reservas. Los tratados, ustedes saben, pueden celebrarse, pueden concluirse y los estados hacen ciertas reservas sobre el alcance, sobre el sentido o sobre determinadas cláusulas del tratado que no van a entrar en vigor para ese estado, ¿no? Entonces se reserva, digamos, se hace una manifestación que es unilateral. ¿Sobre qué debe interpretarse por? Cuando el tratado dice tal cosa, para Argentina significa esto. O esta cláusula no es aplicable en nuestro derecho. Esas son reservas, que pueden o no existir, pero que si existen, en las condiciones de vigencia sería
se incorporan los tratados con esas reservas. Cuando la Argentina hizo reservas, significa que las incorporamos también. Pero también significó que junto con los tratados viene toda una labor de interpretación de los tratados que realizan los órganos de aplicación del tratado. Por ejemplo, respecto del Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana, que es el órgano de aplicación. Cuando hay un conflicto que llega a la Corte Interamericana tiene que interpretar el Pacto de San José, la Convención Americana sobre. Entonces, esa interpretación que da la Corte Interamericana también es válida para la Argentina, aun cuando el caso no sea un caso en donde Argentina sea el Estado demandado. Pero es una interpretación que hizo la Corte Interamericana, que es el órgano de aplicación de ese tratado, y así como la Corte Suprema nos interpreta a la Constitución, bueno, ese es el órgano de aplicación del tratado, del Pacto de San José de Costa Rica. Y entonces, esa interpretación del tratado que la Corte haya hecho, la Corte Interamericana, también es válida para la Argentina. Espera que pregunta, vamos por orden. Primero, segundo y tercero. Creo que iba a hacer lo mismo sobre las opiniones consultivas. ¿También entran en esta cuestión? Ahora vamos. Sí, opiniones consultivas será también. Las reservas que son unilateralmente manifestadas, ¿se pueden realizar ex post, después de firmar? No, se hacen al momento de aprobar o de ratificar el tratado. ¿Y la otra nación puede desechar esas reservas? No, son como manifestaciones unilaterales. Si a la otra nación no le sirve porque es importante, entonces no hay No firma. claro. Okay. Bueno, no es lo mismo una opinión consultiva. La opinión consultiva es la decisión de Corte Interamericana. A lo que se le da el valor es a la decisión a la sentencia, digamos, de Corte. No a las opiniones consultivas. Quizás más adelante también se incorporan las opiniones consultivas, pero no van a tener el mismo valor que las decisiones de Corte Interamericana. Sí, está bien. Me acordé que no tienen carácter obligatorio, pero si se supone que existe la opinión consultiva y que hay una Claro, respuesta. es como una recomendación Claro. muchas veces, pero no tienen el mismo valor que una sentencia. Y ojo con esto también, porque respecto de las sentencias de Corte, también de Corte Interamericana, también hubo una evolución de cómo fueron adaptándose. Primero, como una pauta interpretativa. Y después hasta llega a tener el valor como un precedente en las decisiones de Corte Suprema. Entonces también hay como un avance sobre cómo se incorporan esas decisiones de Corte Interamericana. Porque son decisiones en donde no ha sido Argentina condenada, supongamos, en el caso de no sé qué, contra Perú. Y bueno, la decisión que la Corte Interamericana haya tenido en ese caso es una interpretación válida que se puede utilizar como si fuese un precedente. Entonces, primeramente se lo ha tomado como un criterio jurisprudencial y cada vez se le ha ido dando mayor valor. Ahora bien, pasamos en las condiciones de su vigencia a ser entendido como reservas, en las condiciones de su vigencia ser entendido como no solamente tenemos los tratados, sino también todo aquello que la Corte Interamericana u otros organismos de aplicación interpreten de esos tratados. Con lo cual es un bagaje enorme que nos viene de América. Y que no sé hasta qué punto los convencionales constituyentes del 94 habían tenido en miras incorporar. Las condiciones de su vigencia significaban para el constituyente eso. Pero es como que quedó, o sea, el derecho interno queda como cada vez más delegado a esto. ¿Para qué Esto que todo lo que las instituciones de la Corte Interamericana y sus sentencias, todo ya no solo es el tratado, sino que es esto, entonces el derecho internacional queda más opacado con el
opacados con el derecho internacional. No sé si opacado, piensen ustedes que también existe esa complementariedad. Sí que se ha aumentado como la base a la cual los jueces deben echar mano, porque si hay una cuestión que también está regulada en algunos de los tratados o convenciones, bueno, entonces también aplican esos, no solamente el derecho interno, sino también los tratados. Entonces, por ejemplo, en temas de derecho a la salud, cuando uno ve una sentencia dictada en un amparo de salud, y vamos a tener la ley de discapacidad, o vamos a tener la ley de obras sociales, qué sé yo, y después nos van a citar no sé cuántos artículos de los tratados por la protección del derecho a la salud. ¿Por qué? Porque lo tenemos mucho más asegurado, garantizado en todos los tratados que en nuestra normativa interna. Entonces, ya cuando podemos echar mano del derecho internacional, sí, va a ser como mucho más amplio, quizás a veces ¿no? Sobre todo para determinados temas. En determinadas cuestiones es como que cada vez se utiliza más el derecho internacional. También hay que tener en cuenta que en la mayoría de los tratados reconocen derechos, bla, 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 pero dicen en la medida de los recursos de cada Estado. Es decir, hay principios de en el derecho internacional, uno es el de la progresividad, es decir, el Estado se debe comprometer a ir por más, no ir para atrás, sino a progresar en el reconocimiento de mayores derechos, pero siempre es en la medida de los recursos, tampoco se le puede exigir si tiene los recursos. Entonces, ¿cómo se interpreta esta cuestión, ¿no? En la medida de los recursos disponibles de cada Estado? Porque, ¿cómo? Eso tiene que informar, a dar informes. Sí, tiene que ver qué avances hay. Y también, bueno, Hacer que pueda progresado, bueno, que haya una justificación económica de recursos. sí, o de cómo se utilizan también los recursos, ¿no? Si hay o no para utilizar y si se han aplicado para esto o no. Así como nosotros hablamos de control de constitucionalidad, existe lo que se llama el control de convencionalidad. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a verificar en los casos en concreto que los actos o normas internas no sean contrarios a los tratados internacionales. Ese es el control de convencionalidad. Y no sé si vieron, en la clase pasada cuando hablaron del control de oficio, pero según la Corte Interamericana, ese control de convencionalidad procede aún de oficio. Y ese fue otro de los argumentos a favor del control de constitucionalidad de oficio. Si tenemos el control de convencionalidad de oficio, ¿cómo no vamos a tener el control de constitucionalidad de oficio? Bueno, entonces Rodríguez Pereira es otro de los argumentos que se utiliza para, a favor, digamos, del control de constitucionalidad de oficio. Y tenemos, vayamos al artículo 75, inciso 24. Aquí la Constitución va a mencionar un tipo especial de tratados, que son los tratados de integración. ¿Qué son los tratados de integración? Veamos el artículo 75 y 75. ¿Quién puede leer? Sí. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de los tratados con otros estados, el Congreso de la Nación
de los miembros presentes de cada Cámara declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de 120 días del acto declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Bien, entonces, los tratados de integración, fíjense que va a distinguir la integración con países de Latinoamérica y otros países. La Constitución, en este artículo 75, inciso 24, incorpora los llamados tratados de integración, distinguiendo cuando la integración se da con países de Latinoamérica a cuando la integración es con otros países que no son de Latinoamérica. Bien, ¿qué son tratados de integración? Delegan, ¿qué? Jurisdicción. Lean el artículo, vamos, lo leímos recién. Competencia. Le delegan jurisdicción y competencia en condiciones de reciprocidad. Ejemplo, Mercosur, un tratado de integración. Entonces, se crean organismos supranacionales, pero claro, si son 2 o 3 países los que integran estos tratados, bueno, para esos 2 o 3 países que son los que integran el tratado tienen que estar en condiciones de reciprocidad. No puede ser que uno sí reconozca a ese organismo supranacional, a las normas que dicte ese organismo, a las decisiones que se adopten y el otro no. Entonces debe ser en condiciones de reciprocidad. ¿Y qué más tiene que respetar el tratado de integración? Que se tiene que aprobar con la mayoría. No la forma, sino que otra cosa tiene que respetar. Orden democrático de los derechos humanos. Bien, el sistema democrático y el respeto a los derechos. Esa es la condición para los tratados. En cuanto a la forma, ahí sí vamos a tener una distinción. Si es un tratado de integración con países de Latinoamérica, así es un tratado de integración con otros países. ¿Se favorece a cuáles? A la integración con los países de Latinoamérica. El proceso es más sencillo que la integración con otros países. En fin, vean ustedes que se desdobla cuando se trata de la integración con países que no sean de Latinoamérica. Requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros estados, el Congreso, con la mayoría absoluta de los miembros presentes, ahí es una mayoría menor, porque es una mayoría absoluta de miembros presentes, primero declara la conveniencia de la aprobación. Y luego deja pasar 120 días, declara la conveniencia de que solo podrá ser aprobado por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad después de 120 días del acto declarativo. O sea, hay un periodo y luego sí, la mayoría absoluta sobre miembros totales para aprobar la integración. Lo tengo que escribir, ¿no? En un caso mayoría absoluta, en el otro es una mayoría primero sobre miembros presentes y luego 120 días después la mayoría absoluta. Bueno, entonces, recapitulando, ahora que vimos tratados, pensemos en todos los tratados que han sido mencionados por la Constitución. A ver, ¿quién puede decir? Uno, tratados de integración. ¿Qué más vimos? Tratados internacionales es el artículo de todo, ¿no? Pero ¿qué otros tratados dentro de los tratados de derechos humanos con o sin jerarquía? Tratados de comercio. ¿Qué más? Tratados de paz. Después a los que mencionamos los concordatos. Los concordatos son los celebrados por las santas sedes. Se las denomina
la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno Federal o al crédito público de la Nación, con conocimiento del Congreso de la Nación. La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Entonces, fíjense ustedes que comenzábamos diciendo que es un acto complejo federal el tratado. ¿Por qué? Porque era una de las atribuciones que tiene el Gobierno Federal. Habíamos dicho el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y aquí siempre refiriéndonos a los tratados que realiza Argentina. Pero nosotros vemos a diario en las noticias que hay tratados que celebran las provincias, por ejemplo, que piden un crédito internacional. Bueno, ¿cuándo es posible hacer estos tratados? Siempre que no se afecte, en el caso del crédito público de la Nación. ¿Por qué? Porque el garante final de ese tratado provincial es el Estado Nacional. Al otro Estado o al organismo de crédito internacional le da lo mismo celebrarlo con la provincia X, porque después, en definitiva, está el Estado Nacional que respalda ese tratado. Entonces, la Constitución lo que permite es celebrar este tipo de tratados siempre que no afecten las atribuciones que son delegadas al Gobierno Federal, que no sean incompatibles con la política exterior, y que no afecte el crédito público de la Nación. Pero no nos dice más que sean con conocimiento del Congreso, para que, en definitiva, el Estado Nacional tome conocimiento, es válido. Pero ¿qué pasa si el Congreso de la Nación no ve con buenos ojos este tratado? ¿Cuál sería el efecto de esto? La Constitución nada dice de esto, pero habría que ver cuál es el resultado de poner en conocimiento al Congreso de la Nación de estos tratados con las provincias con estados extranjeros. Es decir, ¿qué efectos tiene? Dice con conocimiento. Pareciera ser como que el Estado Nacional puede controlar que no se afecte o la política exterior, el crédito público o facultades que son delegadas al Gobierno Federal. Ejercer cierto control. Pero la Constitución habla de conocimiento. Bien, entonces ahí también tenemos otro tema más, que son los tratados que pueden celebrar las provincias. No pueden celebrar tratados de carácter político, es una de las previsiones que tiene las provincias, pero sí pueden celebrar estos tipos de tratados. Sí. Se me ocurre, no quiero irme de tema, pero tema de los minerales como el litio digamos, la provincia tiene un comercio, lo que sea, con algún país, ejemplo de China. ¿El Congreso puede observar eso y ver que se está perjudicando al país? Bueno, aquí hay varios temas, porque el recurso pertenece a la provincia, ¿sí? Después hay otros temas que pueden ser nacional, la distribución de recursos, etcétera, que sí hay competencia federal. Pero en el caso de que una provincia celebre con un Estado un tipo de tratado que sería de tipo comercial, sería válido, siempre que no afecte la política exterior y el crédito público. Entonces habrá que ver en qué medida podría llegar a afectarlo o no un tratado de este tipo, ¿no? Pero sí. Antes no estaba creo que se derogó, no tenemos una ley de tierras, un límite. Eso es en cuanto a la cantidad de tierras que pueda adquirir un extranjero, etcétera. ¿Eso es lo que dice? Claro, o sea que no podría vender todo. No, pero no es vender, es un tratado para explotar un recurso. Que lo puede hacer, por ejemplo, con una empresa, no con un Estado. Necesitaría un tratado, sería un contrato. Sí. ¿Qué poder del Estado es el encargado de observar si... Bueno, el Congreso, el en Congreso. principio, el Congreso, porque todo lo que se ha tratado tiene que ser con conocimiento del Congreso. El asunto es si llegara a estar afectada la política exterior. Pongamos que es un Estado con el que Argentina, por
X motivo no llegar a negociar. Después también si está afectada la seguridad, ¿no? Pongamos con Chile, que siempre hay conflictos de fronteras y demás. ¿En cuánto afecta un tipo de estos tratados a la seguridad de fronteras? Hay o temas como para las mineras cuando toman el ciclo del agua para tratar claro, la cosa es que a partir del 94 la propiedad del recurso es provincial. Entonces, bueno, son las provincias las que se deben este tipo de convenios, pero no necesariamente es un tratado, a eso se hace un convenio con una empresa minera para explotar el recurso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Necesitan que preguntemos algo? Bueno, esto es tema justamente de la negociación, de la aprobación, ver qué obviamente puede llegar a pasar que firma un tratado y después firma otro. Control de convencionalidad. ¿Quién puede ejercer el control de convencionalidad? Todo material a la regla americana, los órganos internos pueden ejercer el control de convencionalidad. Están obligados a ejercer.